Las del monotributo son mucho más bajas que las de autónomos. Y aparte vos me decís que arrancarían desde 100.000. Sí, Es por decir, supuesto, va a haber, es un cambio importante. y bueno, pero ¿es a favor o perjudica a muchos trabajadores independientes, cuentapropistas? A ver, ¿qué nos ayuda a comprender Guillermo Posch, que es tributarista? ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo andás, Débora? ¿Cómo va, Carlos? ¿Todo bien? Hola, Bien, Guille. bien. A ver, Carlos nos trae toda esta información. Ayúdanos vos a comprender un poquito. Bueno, fue muy preciso con la fecha de 1998 y hay que hacer un poquito de historia porque lo que está sucediendo ahora es olvidarnos el por qué en su momento se crea el monotributo. Cuando se generaliza el IVA en los servicios, sucedía que un plomero, un kiosquito, un pintor, un electricista tenía que ir a un contador y pedirle que le haga la declaración jurada del Claro. impuesto al valor agregado. Y se le resultaba complejo. Entonces, en aquella época se había propuesto un régimen simplificado para simplificarle la vida a ese trabajador. Entonces, ahí nace el régimen de monotributo. Lo que ahora se está hablando sería volver a algo que ya nos había hecho ruido en su momento. Yo estaba en la facultad cuando tenía que analizar esa norma. Entonces, ahí aparece una cuestión que es, siempre el monotributo lo que intentó hacer era simplificarle la vida a aquella persona que no estaba en condiciones de estar contratando un profesional. Te pongo Entonces, de alguna ejemplos, manera, 200 millones de ejemplos, no sé, una manicura, alguien que profesora de ofrece inglés. servicios, un profesor. Ahora, estas personas que hasta acá tienen las escalas de monotributo, de acuerdo a lo que facturan, que hoy no sé cómo está la escala más baja y la más alta del monotributo. ¿Cómo están Hoy hoy? la más alta quedó en 92 millones No, me refiero a lo anualmente. que lo que tenés que pagar. Ah, estás pagando la más barata 30 y pico mil de pesos, la más Sí. cara estás en 890.000 para el caso de servicios. Bien, ahora Carlos me dice, si pasás a autónomos, la más baja, que ahora es 37.000 más o menos para los monotributistas, pasa a 100.000. Ahora, ¿y cómo? Claro, Pero y no entonces, solo eso, tenés que liquidar ganancias y tenés que liquidar IVA todos los meses, que era pero lo que espera, había ¿tienen venido. que, es el régimen general? ¿Tienen que estar con IVA? Claro, porque por eso se crea el monotributo, por eso hice esa aclaración al principio, porque fue muy preciso Carlos cuando dijo en el 98, bueno, en el 98 sucedía eso, lo que había que tratar de evitar era que la gente tuviese que hacer una liquidación mensual del impuesto a valor agregado. Y después, algo que esto la dirigencia política tiene que tomar nota es, siempre el monotributo, nosotros desde la técnica, desde la profesión, sabíamos que era una cuestión muy política. Fíjense, y esto lo dijimos muchas veces al aire, que cuando había un ruido en la calle, desde el punto de vista tributario, primero se corregía al monotributista, luego al empleado en relación de dependencia y en tercer caso al autónomo. O sea, va a hacer ruido en la gente como sucedió ya en el 98. Claro, por eso, a ver, traten de explicármelo de manera Sí, bien yo fácil. lo que Ahora, plantean. el que es monotributista, lo que tiene relación de dependencia y pagan impuesto a las ganancias, sigue su situación igual, no Sí. cambia nada, más allá de que va a tener más deducciones y por lo tanto puede llegar a pagar menos del impuesto a la ganancia y mejorar el poder adquisitivo de su sueldo. O sea, es mejor para los empleados en relación de Sí, dependencia. ahí hay 800.000 más o menos, no sé, Guillermo tiene ese número, 800.000 trabajadores que están en relación de dependencia que pagan el famoso Bueno, impuesto a la para ellos ganancia. esto Cuarta sería categoría mejor. que se llama, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los monotributistas para todos estos que recién Y mencionábamos? bueno, como dice Guillermo, y tendrían que bueno, pero empezar a pagar ganancias y tendrían que pasar a pagar IVA. pero esto no está bueno, o sea, va a generar muchos problemas, no está bueno. O sea, ¿cuál es el objetivo? Por eso, ¿y qué vas a hacer con las provincias que después se terminaron adhiriéndose a un régimen similar al monotributo? ¿Van a pasar a un régimen general de ingresos brutos? Pregunta hago, ¿eh? Claro, Claro, porque en provincia tenés ingresos brutos también, pero claro. espera, Claro. ¿cómo traduce un monotributista hoy que tiene una actividad independiente? No estamos hablando de trabajo en negro. No, Yo no, a quiero ver, Débora, diferenciar. un monotributista se anota en el que es un trabajador monotributo para no pagar independiente. IVA y para no pagar ganancias porque llega con el monto para no tener que pagar ni IVA ni ganancias. Claro, pero no es que se anota para no... A ver, No, vos no, no, ayúdame, porque no le Guillermo. da, no. Sí, no es que no se anota en monotributo para no pagar IVA y ganancias. No, no lo Es tiene que pagar. monotributista porque le dan su escala de facturación, está dentro de lo permitido por la ley, por ARCA, para estar en este régimen simplificado. Si yo, una profesora de inglés, o a un profesor de yoga, o a una manicura, le digo que se tiene que anotar en autónomos,
¿Cómo hace? Y pagar pagar 100.000 pesos de cuota mínima mensual y además tener que estar en el régimen general con el tema del IVA y tener que hacer una rendición de ganancias. Ahí, Guille, hay un tema que quería planteártelo a Débora y a vos también, que es lo siguiente, porque la información que hay es que existe una posibilidad que del impuesto a las ganancias no tengas vos determinadas cosas que podés deducir, sino que puedas deducir todo tu consumo durante el mes. Entonces ahí te bajaría de alguna manera la base imponible para pagar ese impuesto a las ganancias, ¿o no? Bajaría el impuesto a las ganancias, entonces ahí después aparece otro ruido que también se va a hablar en la calle, que es aquella persona que tiene más ingresos puede deducir y aquel pobre trabajador que no tiene capacidad de ahorro sigue pagando IVA cuando compra bienes. O sea, me parece que el monotributo vino en su momento a generar una solución en determinado Pero espera, universo. que me quedó a mí la pregunta pendiente. Carlos vuelve con el tema de los trabajadores en relación de dependencia. Yo quiero ir al monotributista, Dale. al profesor de inglés, al psicólogo. Acá justo tengo una psicóloga que vino a hablar por otro tema, pero entiendo que vos sos monotributista y que estás dentro de un marco legal porque facturás hasta lo que permite la ley. Ahora, si vos tenés que pasar a contratarte un contador, ponele, al régimen general o a pagar IVA, ¿te complica o no te complica? Sí, absolutamente, a pedir facturas por todo, a pasar todos los gastos. O sea, esto es como irrisorio, la verdad que no entiendo. Vos, por ejemplo, ¿cuánto pagás de monotributo por mes, más o menos? Lo lleva la contadora, no me acuerdo, pero bueno. No es una cifra que te represente algo muy relevante en tu consumo mensual. Ahora, Guillermo, ayúdame a comprender, ella es psicóloga, después por ahí lo podemos meter, vino por otro tema, Hernán Reyes, que es legislador de Cava, pero en cualquier caso tiene una mirada política sobre estos temas. Hernán ha trabajado también sobre Ha trabajado sobre temas tributarios. Ayúdame a entender cómo un monotributista pasa a ser autónomo, a pagar una cuota desde 100.000 pesos hasta 700.000 y a pedir o a tener el régimen general con el IVA y todo aquello. Desde el punto de vista formal es relativamente sencillo porque vos vas a tener que ir a un contador y decirle, bueno, tengo que pasar a los regímenes generales. Vendrá, me imagino, impuesto a las ganancias simplificado, pulgar para arriba. El IVA va a tener que liquidarlo, entonces va a ser una situación de que no sé si va a ser tan fácil para esa persona cumplimentarlo como decía Carlos. Y después aparece otro problema adicional. Hoy vengo recargado de malas ¿Vos sos noticias. contador, Guillermo? Soy contador. No, por eso, no quiero ir en contra de los contadores. Van a tener un montón de laburo, pero hay un montón de gente que va a tener que pagar un contador por mes que, la verdad, qué sé yo, es un gasto que a lo mejor, si son monotributistas... Digamos que está en estudio, ¿no? Sí, pero por eso le vemos los pros y los contras. Para la gente que sepa que es una idea que tiene el gobierno, ¿no? Sí, por eso, para entenderlo. A ver, Guillermo, ¿cómo sería? Un problemita más es que cuando la persona hoy dicta clases, la plata que recibe le queda directamente en su bolsillo. Cuando la persona tenga que liquidar impuesto a valor agregado, va a cobrar 121 y se va a quedar con 100 en el bolsillo porque el servicio va a estar grabado al 21. Entonces le va a terminar quedando menos plata o le va a tener que subir el precio a sus alumnos, por así decirlo, o en el caso de Débora, a sus clientes. Claro, o sea, ahora, tiene mucho impacto. Por ejemplo, hoy un monotributista puede eventualmente hacer facturas, digamos, sin una especificidad, ¿no es cierto? Para estar dentro del sistema, para estar dentro del régimen bueno, impositivo vigente en la Argentina, ¿no? Esto ya no podría ocurrir más. Vas a tener que facturar y después vas a tener que cumplir con una obligación más. No vas a poder, o sea, no vas a evitar el tema de la facturación. Hoy el monotributista, Débora te lo puede decir, Sí, ella aún factura. siendo, ¿Vos tiene que facturás? facturar. Sí, claro. Tiene que facturar. Lo ¿Vos único que facturás ahora va como a tener... servicio? Claro, sí, hay que facturar, se pasó de papel a electrónica y todo esto nos vamos Facturamos acomodando, horarios pero profesionales. esto que recién decía, de que si no hay que aumentar, por ejemplo, en nuestro caso el honorario a los pacientes, bastante en este tiempo y en este momento que ya están viniendo quincenalmente porque no pueden pagar todas las semanas. Porque ella tendría que facturar 100, lo que dice Guillermo, 100 masiva. Claro, entonces le tenés que trasladar a tu cliente o paciente. La duda es quién paga el IVA, quién paga los 21, digamos 100 pesos, ¿no? A ver, ¿quién paga los 21? Hernán, vinimos, la verdad venía por otro Hernán tema, está sorprendido pero la verdad que el tema lo trae Carlos y es súper interesante
porque bueno, es redefinir todo el esquema tributario de la Argentina, pero el de los monotributistas es un gran tema porque la Argentina tiene un universo muy grande de monotributistas propio también de nuestra economía. Sí, son 3 millones, ¿eh? De monotributistas. Sí, hay 3 millones, no sé, Guillermo, si tiene la misma cifra, pero yo tengo aproximadamente 3 millones de monotributistas. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, el régimen del Hay que estudiarlo, obviamente, sí, ¿no? por supuesto. Tampoco sabemos bien la propuesta, o sea, el sustituto del monotributo. El monotributo tiene un sentido en la economía que en cierta parte es formalizar a las personas que estaban con su emprendimiento, profesionales. También es un lugar donde recaen muchos que pierden empleo formal y tienen pluriempleo. Con lo cual yo sospecho que si van a quitar el monotributo, van a establecer, digo, estoy haciendo hipótesis, ¿no?, dentro del régimen de autónomos, un capítulo especial. Y tiene que formar parte también de la reforma laboral. Claro, porque me suena muy extraño, como decía el contador, de que eliminemos este régimen simplificado que es tan extenso en la Argentina y que facilita tanto las cosas a muchos profesionales, comerciantes y demás, a meterlos en un régimen que te iguala con volúmenes y trámites muy dificultosos. Yo intuyo que si hacen esto van a generar un capítulo especial dentro del régimen de autónomos que también haga que sea de fácil acceso y de fácil operación, ¿no? Claro, a ver, Guillermo, ¿vos qué pensás? Y algo van a tener que hacer, y de hecho recién acá estoy recibiendo una pregunta en Sí, una yo mensajería. también. ¿Qué va a pasar? Todo el mundo porque- está preguntando. ¿Qué te decían a vos? Totalmente, ahí me está Pablo me está preguntando. Vinculado al régimen del monotributo social, ¿qué va a pasar? Otra cuestión importante a tener en cuenta. Bueno, Sí. claro. Bueno, porque el Tiene monotributo- mucho impacto. El monotributo social es central para la gente que está ya, que sale de la changa. Es Claro. la gente que vos incluís en el sistema formal y que no tiene volúmenes de venta ni de operaciones que justifiquen el pago mensual Ahora, de las les doy categorías básicas, ¿no? o pongo otra pregunta sobre la mesa, ¿no? A los efectos recaudatorios del gobierno, ¿no? En esta idea de ir a, mantener o sostener el superávit o de poder eliminar otros impuestos o bajar otros impuestos, ¿quién va a pagar, no? Hoy, vos decías, son 3 millones de No sé si Guillermo tiene esa cifra, pero yo tengo monotributistas. más o menos 3 millones que de monotributistas. Bueno, acá en cualquier la Argentina. caso, no pagan ganancias, ¿no? No pagan ganancias, Bueno. no Y no pagan pagan vía IVA. monotributo. Bueno, está bien. No pagan pero IVA, lo que no pagan ganancias. Bueno, pero a No lo que pagan. voy es, hoy tenés cuántos que pagan ganancias, dijiste 800.000. Del impuesto de la cuarta categoría son aproximadamente 800.000, ¿no, Bueno, Guillermo? entonces pasaríamos, lo ponemos número redondo a ver si estamos bien más o menos con los números, Guillermo. Sí. Bueno, Vamos, entonces, pongamos pasar- 1 millón de un relación de millón. dependencia, 3.500.000, como dijo Carlos. De monotributista. Entonces, Monotributista. digamos, pasarían de pagar 1,5 millones de los que tienen relación de dependencia ganancias a pagar 3 millones más de personas claro, las 4 millones ganancias. y ¿Me medio explico? pagarían, O sea, sí. vas a tener un universo de gente que pague ganancias de más de 4 millones de personas cuando hoy apenas supera el millón. O sea, los efectos recaudatorios es un montón, ahora los efectos de la economía, no sé. No, es que una persona que hoy está en una categoría de monotributo de las bajas no lo podés poner a pagar ganancias porque sencillamente le bloqueas la actividad. O sea, no puede seguir operando. O sea, el monotributo tenía el sentido de simplificar el trabajo a mucha gente que tenía volúmenes de facturación bajos. Si vos los ponés en el régimen general a gente que hoy factura 1.200.000 pesos, bueno, está por fuera de la cuarta categoría, no sé cuál es el monto, pero lo que quiero decir es, sí o sí, y esto es una apuesta del futuro, digo, sí o sí, si eliminan el monotributo, tienen que generar una categoría equivalente aún en el régimen Claro, de que haya autónomos. como un mínimo no imponible, Exacto. como existe algo así, Guillermo. Una ¿sabía? cuarta categoría diferencial sería. Ganancias tiene un mínimo no imponible, en el caso de los empleados en relación de dependencia tiene deducciones especiales incrementadas y aproximadamente una persona que gana a partir de 2.500.000 empieza a pagar cuarta categoría. Lo que pasa es que esa persona que es monotributista y de alguna manera no es empleado en relación de dependencia no tiene esas deducciones especiales incrementadas. Entonces me parece que van a tener que subir el mínimo no imponible para que tal vez a partir de una suma, no sé, de 5 millones de pesos se deje de tributar impuesto a las ganancias. Y más ¿Pero deducciones. qué sucede? Más deducciones, pero aparece otro problema. En el IVA vos no tenés un mínimo no imponible, o sea, el prestador vos el IVA de lo servicio... pagás. Claro, ahí aparece el problema y lo van a tener que traducir. Lo voy a decir de una manera, si no queda claro lo explico después, vía precio, o sea, la gente, Claro. vos tomás una clase de inglés y pagás sube el- X suma, no es que
Claro, Lo que decía ¿qué le vas a recién subir el la precio? licenciada, que es psicóloga, dice, bueno, le voy a tener que Totalmente. subir. Hoy vale 100, pero tendría que costar en el nuevo régimen 121. El tema es quién paga los 21. Si lo paga el que va a Totalmente, tomar que la en clase general- o lo paga la profesora. Totalmente, pero ahí lo que termina sucediendo es que hoy ya la gente está pagando el máximo precio que puede. Entonces, lo que termina sucediendo, y esto nosotros ya lo tenemos estudiado desde un punto de vista fiscal, quien va a tener que asumir ese costo es el prestador del servicio, porque el precio ya, la profesora inglesa está tratando de cobrar lo máximo posible. Si no cobra más, es porque el mercado no se lo permite. No, porque Entonces, pierde ese alumnos. costo lo va a tener totalmente. O Entonces, ahí lo que clientes, sí. tiene que terminar haciendo es asumir ese costo del IVA. Claro, Que se no, va a acá- convertir en Sí, perdón, termina, que hay un delay. que ese impuesto al valor agregado se termina convirtiendo, como no lo puede trasladar a lo que uno dice mercado técnicamente, se convierte en un impuesto a las ganancias. Claro, porque Entonces, va a ser esa 100 persona, menos como 21, ¿no, Guillermo? En vez de ser 100 Claro. menos 21, va a ser 100 menos 21. 100 menos 21. Entonces termina pagando impuesto al valor agregado sobre una renta que tiene. Tiene mucha complejidad salir rápidamente del régimen del monotributo. Claro, es súper interesante porque también lo que pienso está en discusión, nos faltan muchos más detalles, pero hay dos cosas para mí que se contraponen en la discusión. Una es el tema de la recaudación fiscal, ¿no? De cómo mejora, o en todo caso yo intuyo que el gobierno lo hace para mejorar la recaudación. Ahora, en paralelo también, el gobierno sabe que tiene que mejorar el poder adquisitivo de los salarios, tanto de los trabajadores registrados como de los informales, porque bueno, lo que vemos en materia de consumo o de crecimiento económico está estrictamente vinculado con eso. Ahora, para que la economía crezca y para que el poder adquisitivo mejore, vos tenés que poner la ecuación ahí del pago de los impuestos en un delicado equilibrio. Esto no me termina de quedar claro en ese sentido, si es recaudatorio o si es para mejorar el poder adquisitivo de los salarios. Quizá, como dicen ustedes, le mejore a los trabajadores en relación de dependencia de sueldos más altos, porque tiene más deducciones para hacer. Y con esto cierro, Guillermo, tu última mirada. No, y acá hay que tener en cuenta también que lo que venía sucediendo era que venían cayendo, o sea, las cantidades de personas, el empleo en relación de dependencia, y venía aumentando el monotributo. Entonces, en esa tendencia donde venía aumentando el monotributo, la sociedad está yendo a ese esquema. Querer quitarlo en este momento me parece que resulta antagónico, porque vos tenés que seguir también ese movimiento de la ciudadanía que estaba buscando una solución en el monotributo. Entonces, dar una marcha atrás con lo que dijimos, por qué se crea el monotributo, el impacto que tiene, monotributo social, y después por otro lado, vos venías, que esto lo conversamos Débora en el piso, vos tenías una merma en la cantidad de empleados en relación de dependencia y un aumento en el monotributo. Entonces estamos haciendo lo opuesto a lo que la ciudadanía venía haciendo, o sea, Claro. el mundo económico venía haciendo. Bueno, vamos a seguirlo de cerca. Obviamente es un proyecto, es incipiente, información que trae Carlos, que surge del propio gobierno, pero bueno, nos falta mucha letra chica todavía, así Sí, que sí, vamos mucho. a seguirlo muy, muy de cerca. Guillermo, gracias siempre por ayudarnos con estos temas. Por favor, y que a disposición de ustedes. Saludos en el piso, a vos, Débora. También Gracias. Carlos. Gracias. Gracias, Guillermo Posch es